Muy bien, comenzamos entonces con nuestra conversación que tenemos cada 15 días con Nicole Landín Jurado. Ella es periodista de Revista Vistazo y este segmento la verdad es que yo lo disfruto mucho porque me permite conversar con una colega del periodismo sobre sus propias aventuras en búsqueda de preguntas y respuestas y de sus diferentes investigaciones, y en este caso ella habla sobre centros de crianza y cuidado de las tortugas de Galápagos y sobre todo se enfoca en proteger sus primeros pasos. Bienvenida, Nicole, qué gusto siempre conversar contigo. Nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Y la apertura. Bueno, Nicole, empecemos entonces a conversar sobre este tema. Tu tema, que lo tengo aquí en mis manos, en esta revista, que es la reciente edición, ¿no? Dice febrero 22, es decir, está fresquita de ayer. Tú hablas sobre las tortugas gigantes de Galápagos. ¿Por qué abordar este tema ahora? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, debería hablar de esto? Ok, entonces las Islas Galápagos han estado en todo lo que va del 2024 en medio de las discusiones mediáticas últimamente, ¿no? Vimos el tema de los fuegos pirotécnicos en Puerto Ayora. También allí hace poco se desarrolló una conferencia iberoamericana ministerial de medio ambiente y cambio climático. También se anunció el inicio de la temporada de anidación de las tortugas marinas, y algo que fue como el detonante para el tema fue que me compartieron cifras de la repatriación de tortugas a sus hábitats naturales en Galápagos. Entonces, con todo eso sobre la mesa, y cuando me enteré que las tortugas estaban siendo devueltas a sus entornos naturales, dije, bueno, ¿cómo que están siendo devueltas? Y incluso hablando acá con mis compañeros en la redacción tampoco tenían idea, y se trataba justamente que el Parque Nacional Galápagos recoge los huevos de tortugas y se los llevan para cuidarlos durante sus primeros años de vida. Entonces es algo que me pareció súper interesante porque creo que todos los ecuatorianos saben que en Galápagos hay trabajos de preservación, pero a veces realmente uno se pone a pensar y no sabe a profundidad cuáles son estos trabajos y qué es lo que realmente está pasando allá. Entonces me parecía ideal compartirlo con los lectores para responder justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos trabajos de conservación en las Islas Galápagos que tanto hablamos que se preserva allá? Bueno, perfecto. Me gustaría de todas formas hacer un asterisco aquí porque la semana pasada yo aquí en el programa estoy hablando sobre un taller que daba la Academia del Océano sobre tortugas marinas. Entonces hago esta observación para que entendamos que no es lo mismo, que no estamos hablando del mismo tema, ni de la misma especie, ni del mismo lugar. Entonces ahora nos estamos enfocando con Nicole en un tema específico de Galápagos. Ahora sí, hablemos de esta especie que nos estás proponiendo, las tortugas gigantes de Galápagos, de sus características, de su fragilidad. Ok, entonces las tortugas gigantes de Galápagos están catalogadas como las más grandes y más longevas de todo el mundo. Pero en sus primeros años de vida son muy vulnerables porque sus caparazones no son tan duros, y justamente por eso cuando son bebés son presas fáciles de depredadores como ratas o chivos. Para los que no conocen, las ratas o chivos son una especie introducida en Galápagos. No es que nacieron o están allá, sino que alguien las llevó. Y que las controlan, ¿no? Tratan de controlarlas. Así es. Desde hace varios años también hay un trabajo muy exhaustivo en eso, al igual que los perros. O sea, esto saliéndonos un poco del tema. No, está muy bien el contexto, tenemos que entenderlo, sí, porque seguramente parte de nuestra audiencia no sabe y tal vez ni siquiera ha podido visitar Galápagos y no entiende que esas son especies que no son endémicas de la isla y que muchas veces terminan perjudicando a las otras especies. Exactamente, como te decía, incluso los perros, o sea, no son endémicos de allá. Hay muy pocos y hay muy controlados, incluso los que están allá ya tienen, se está controlando para que ya no se reproduzcan más y simplemente queden esos últimos y poder dejar el entorno natural tal cual es. Entonces, bueno, es como retomando, estas especies introducidas son una de las amenazas de las tortugas gigantes de Galápagos, sobre todo cuando son muy chiquitas. Por ejemplo, también cuando apenas salen de sus nidos, corren el riesgo de encontrarse con hormigas o escarabajos que son altamente agresivos para ellas.
Otro ejemplo que te doy de especie introducida son los cerdos. Un especialista me comentaba que ellos tienen un gran olfato. Entonces llegan hasta los huevos, se los comen o se comen a las propias tortugas, las galapaguitos chiquitos. Pero eso es la amenaza cíclica o natural, por así decirlo. Y ahora ya no solo tienen que lidiar con eso, sino que las tortugas también se han vuelto vulnerables a los estragos de la contaminación humana. Por ejemplo, el exceso de lluvias causadas por el cambio climático ocasionó que ciertas zonas de anidación estén muy húmedas. Y cuando un nido de tortuga básicamente está muy húmedo o se inunda, los huevos simplemente no pueden seguir su proceso natural y la especie se muere sin haber salido del nido. Ok. Sí, estos datos que nos das no creas que son externos al interés de la audiencia, al contrario, con esto podemos enriquecer nuestra conversación, esté o no esté esto en tu reportaje. Pero en tu nota tú sí hablas, por ejemplo, mencionas al famoso solitario George, qué pasó con él, cómo fue su partida, que recordémoslo porque tú estás haciendo aquí una cita de un personaje, es decir, el solitario George ha sido un personaje que el Ecuador reconoce actualmente e históricamente. Me pareció súper interesante cuando estaba haciendo la investigación porque encontré que en 1971 un grupo de científicos visitó la isla Pinta en Galápagos. Entonces ellos querían ir a encontrar varios tipos de tortugas gigantes que son endémicas de esa región para analizarlas, para investigarlas. Pero para la sorpresa de los científicos, al único que encontraron fue a George, que al solitario, después lo bautizaron como solitario George. Entonces no habían más tortugas como él. Por eso incluso en esa época los científicos ofrecieron una recompensa a quien encontrara una tortuga hembra de la misma especie de George para que se reproduzca, pero no tuvieron suerte. Un año después volvieron a la isla, volvieron por George y lo llevaron a lo que hoy es conocido como el Centro de Crianza Fausto Llerena, que está ubicado en la isla Santa Cruz. Entonces, George vivió en este centro de crianza y cuidado por el resto de sus días y mientras estuvo en ese lugar intentaron varias veces de hacerlo reproducir con tortugas similares a él, pero George parecía no interesarle ninguna, entonces los esfuerzos no tuvieron éxito. Incluso se intentó la inseminación artificial, pero tampoco se logró. Entonces George fue el último de su especie. Falleció en junio del 2002 y justamente empiezo con él la historia porque este es otro dato que yo tampoco sabía. No sabía que George había permanecido en un centro de crianza y reproducción en cautiverio. Muy bien, y ahí es donde viene mi siguiente pregunta entonces. Y gracias por todo el contexto que nos recuerdas. ¿Cómo son los centros de crianza y cuidado? Porque tú dijiste una palabra que es el cautiverio y muchas veces podemos malinterpretar. Y en este caso, los centros de crianza tienen unas funciones específicas en Galápagos. Justamente para evitar que se repitan historias como las de George y evitar la extinción de ciertas especies que están en peligro crítico, el Parque Nacional del Galápagos junto a la Fundación Charles Darwin inauguraron este primer centro de reproducción y crianza en cautiverio en los años 60. Entonces el objetivo básicamente de estos lugares es contribuir con la preservación de diferentes especies de tortugas gigantes que solo están en Galápagos. Su dinámica de trabajo, un poco de manera resumida, es básicamente ellos sacan los huevos del sitio de anidación natural, los trasladan a estos centros de cuidado en unos contenedores especiales, en la misma posición que los encontraron, y los colocan en incubadoras durante aproximadamente 3 meses que dura ese proceso. Entonces, en estos centros de crianza también hay nidos que ponen las tortugas porque hay tortugas ahí. Entonces la dinámica es casi igual. Si hay un nido en los centros de crianza, también sacan huevos y lo trasladan a estas incubadoras. Ya cuando las tortugas rompen su cascarón, las colocan en una cajita oscura de preadaptación porque las tortugas tardan alrededor entre 4 a 5 días para salir completamente a la superficie. Incluso
Cuando rompen el huevo, ellos salen con una especie de bolsita en la parte de su vientre que vendría a ser el alimento que les va a ayudar a sobrevivir durante estos días. Entonces, por eso no les pueden sacar inmediatamente, sino que las pasan por un proceso de preadaptación. Y algo súper interesante de todo esto es que dependiendo de la temperatura con la que se manejó la incubadora, pueden salir machos o hembras. Cuando se maneja una temperatura entre 28 y 29 grados, salen hembras. Y cuando la temperatura es menor en 27 grados, salen machos. Entonces muchísima gente se puede asustar y dicen, pero no, ¿cómo puede ser que cojan los huevitos de las tortugas y los trasladen? Si bien hay que entender que en un escenario ideal los huevos deberían dejarse solos y estar ahí, que sigan su proceso natural, actualmente no hay las condiciones para que eso suceda. Tienen todas las amenazas que mencioné en el principio, y a esto hay que sumarle que también la población de Galápagos ha crecido mucho, entonces no es que es un entorno totalmente, no es totalmente un entorno que esté inhabitable o algo así, sino que hay muchísima gente, entonces es necesario este trabajo para poder garantizar la supervivencia de estas especies, porque de lo contrario puede haber extinción como George, y eso es lo que precisamente se quiere evitar, ¿no? Claro, tú lo explicaste muy claro desde el inicio cuando nos dijiste que especies como chivos, cerdos, perros son amenaza de estos huevitos de estas especies, comprendiendo que si el humano no hubiera llegado a la isla, digamos, no hubiera humanos en la isla, no habría estas especies porque ellas no tienen cómo llegar a las islas. Por lo tanto, no es el proceso natural. Tú hablaste de proceso natural como otros insectos, animales que tal vez sí puedan perjudicar a los huevos, seguramente no lo sabemos en qué cantidad, tal vez los científicos sí lo tienen proyectado, pero entonces quiere decir que estos centros de crianza y cuidado lo que hacen es proteger el número que tal vez en la normalidad la naturaleza lograría, ¿correcto? Exacto. Esto quiere decir que si no existirían estos centros de cuidado, probablemente ahorita no tendríamos el número de Galápagos que tenemos, ni siquiera podríamos asegurar que ciertas especies permanezcan vivas para las futuras generaciones o en futuros años. Bien, ahora sácame de una duda. Ellos entonces hacen ese proceso de cuidar el huevo, de cuidar el nido, de revisar y monitorear la temperatura hasta que nacen. Esos 4 o 5 días son intocables, ya nos explicaste por qué. Y luego mantienen a las tortugas ahí ¿por cuánto tiempo y las liberan? Sí, las tortugas son devueltas a su hábitat natural, es decir, donde encontraron los huevos cuando tienen 5 años. Y su caparazón alcanza una curvatura de 23 centímetros aproximadamente, aunque eso puede variar dependiendo de la especie, porque hay tortugas que son más chiquitas, otras más grandes. Antes de ser liberadas, les colocan un chip en una de las patitas, esto simplemente como un proceso para poder monitorearlas posteriormente. Y los guardaparques se aseguran de dejarlas en sitios con suficiente comida. Cada año incluso regresan al lugar donde las dejaron y registran su proceso, su crecimiento. Ahorita para las personas que nos están viendo quizás por la transmisión en Facebook, hay un video proyectándose de ese proceso de liberación, ¿no? Las liberan en grupos y vuelven cada año a monitorearlas. Sí, estamos viendo las imágenes y son muy enternecedoras. O sea que las que están ahí tienen 5 años. Sí. Mira, chiquitas. ¿Y cuánto viven las tortugas? ¿Cuántos años? Pueden vivir más de 100. Claro. Las imágenes son muy bonitas. Bueno, entonces, esta es la forma de monitorear su desarrollo y supervivencia a través del chip y el control que les hacen eventualmente. Sí, incluso antes de liberarlas, les hacen controles veterinarios muy rigurosos para asegurarse que la tortuga no solo tenga los 5 años, no solo tenga la curvatura ideal, sino que esté en perfectas condiciones de salud y que tenga todas las características para poder adaptarse ella solita en el hábitat natural. Ellos se aseguran de eso primero antes de liberarlas y dejarlas
ya en su proceso natural. Bien, ahora te pregunto, Nicole, ¿de qué nos sirve toda esta información? ¿Cómo podemos todos aportar a la supervivencia de esta o de otras especies? Bueno, es realmente muy sencillo. No solo necesitamos estar en Galápagos, sino acá mismo en Ecuador continente, cuando vayamos a las playas, no solo en Galápagos, vuelvo y repito, sino a cualquier playa, hay que cuidar los entornos naturales. No hay que botar basura, no hay que traspasar tampoco estas zonas, estas playas con vehículos muy pesados, porque acá en Ecuador continente también hay sitios de anidación de tortugas y estos lamentablemente muchas veces son destruidos. Entonces, si alguien ve estos nidos acá, un sitio que se me ocurre inmediatamente es cerca de Playa Rosada, es un sitio de anidación de tortugas. Hay que tratar de no tocarlos, porque en estas playas también los guardaparques se encargan de ponerles como unas vallas y te avisan que hay un nido de tortuga ahí, pero sin embargo, sí han habido casos que la gente igual por su curiosidad quiere ver, quiere tocarlo, pero esto realmente es muy contraproducente. Entonces, también, por supuesto, no llevar plásticos a las playas. Recordemos que este material es altamente contaminante y las tortuguitas les hacen mucho daño, se las tragan. Bueno, no solo las tortugas, sino todas las especies marinas terminan en los océanos. Entonces, tratar de usar materiales reutilizables, termos y siempre eso, recoger la basura cada que vamos a un área natural, no solo a las playas, sino a cualquier parte de nuestro país. Bien, Nicole, siempre quedo agradecida por compartirnos tus investigaciones que quedan en la revista. ¿Tienes algún otro dato que nos quieras compartir o alguna otra reflexión? Sí, hace muchos años Galápagos era el hogar de más de 300.000 tortugas gigantes, que es la especie que estamos hablando hoy. Pero actualmente queda apenas un 10% de esa población. Entonces hay que entender que sin la existencia de estas tortugas, de esta especie, Galápagos no podría continuar con su ecosistema. Su ecosistema no podría tener de salud, porque esta especie cumple un rol muy importante en la flora y fauna. Son herbívoros claves que aportan en este proceso natural. Entonces es muy importante resaltar y que se sigan haciendo este tipo de acciones e iniciativas para preservar no solo a estas, sino a otras especies. Muy bien. Si alguien quiere leer tu reportaje, está en la reciente edición de la revista. ¿En esa edición quieres destacar algo más? Sí, hay varios temas súper interesantes. Por ejemplo, en Sociedad, Pili Ortiz hizo un tema sobre los valores y el sentido de pertenencia en los entornos educativos acá en Ecuador, y ella se pregunta cómo inculcarlo desde las aulas. También hay otro reportaje titulado El costo de la inseguridad. Hace un repaso sobre ese tema. Actualmente Ecuador gasta más de $100 millones para combatir la violencia y la delincuencia. Entonces hay un vistazo sobre eso. Y en nuestra sección de gente, por supuesto, y cultura, hay otros temas y perfiles como el de Juan José Puga, que es su tercera participación en el Rally Dakar. Así es, estoy viendo aquí toda la revista, me falta todavía por leer algunas cosas, pero ya lo voy a compartir. Gracias, Nicole, por estar hoy con nosotros, gracias por nuestro vistazo a la sostenibilidad, y dentro de 15 días deduzco que nos vemos con más información interesante. Así es. En 15 días, el tema para la próxima edición es un proyecto social enfocado en niños en las zonas periféricas de Guayaquil, que están siendo vulnerables a ser reclutados por las bandas, ¿no? Entonces hay un trabajo súper interesante de educación, de acompañamiento para evitar esto. Muy bien. Gracias, Nicole. Me despido y continúo con más de nuestro programa. Gracias, Clarita.